continuar el desarrollo de los contenidos de la materia. Para terminar con el tema del esófago y los síndromes esofágicos, vamos a continuar, mejor dicho, hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico hay que tener en cuenta, ¿sí?, el consenso de Montreal. Dice que define a la enfermedad por reflujo como una condición, ¿sí?, o trastorno que presenta una persona en la cual va a tener sensación o presencia de contenido gástrico en el esófago, ¿sí?, y que este va a producir alteración en la calidad de vida del paciente. Bien, entonces es un trastorno, según la definición de Montreal, en la cual el reflujo, el contenido del estómago retorna o fluye hacia la luz del esófago, y que va a condicionar un deterioro en la calidad de vida del paciente. Muy bien, como introducción, algunos factores que pueden desencadenar esta sensación del reflujo o esta enfermedad es el exceso de comida, bebidas copiosas que se comen en cortos periodos de tiempo, ¿sí?, bebidas que pueden ser gasificadas, ¿sí?, o en abundantes cantidades. El paciente suele adaptarse a la sintomatología del reflujo, es decir, siente o tiene los síntomas persistentes, y como no son de alguna manera malignos que se asocian a otros problemas que deterioren notablemente, digamos, su condición, su estatus general, suelen normalizar los síntomas y por lo tanto hacer que esto se prolongue y se cronifique en el tiempo. Bien, el reflujo se convierte en patológico o enfermedad cuando es persistente, cuando lesiona el esófago, la mucosa esofágica, o cuando altera la calidad de vida de la persona de manera notable, en todos los ámbitos. Bien, entonces, para hablar del reflujo esofágico vamos a clasificar la enfermedad por reflujo gastroesofágico en síndromes esofágicos y extraesofágicos. Y a su vez los síndromes esofágicos se van a subdividir en síndromes sintomáticos, que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase, y los síndromes con lesión esofágica, las esofagitis, la estenosis y las complicaciones, ¿sí?, los síndromes extraesofágicos asociados con asociaciones establecidas como la tos, la laringitis, el asma, las erosiones dentales y algunos otros, y las asociaciones propuestas, que son las que ahí mencionamos. Bueno, para entender la enfermedad, lo que tenemos que conocer o entender un poco es la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que existen factores protectores, ¿sí? Uno de ellos es la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, ¿sí?, que hace el aclaramiento del volumen inicial y el residual, y la barrera esofágica con a cada uno de sus factores. Como dijimos, la barrera antirreflujo, ¿sí?, está constituida por una serie de elementos anatómicos, ¿sí?, ligamentarios y musculares y del propio órgano, que van a hacer que funcionalmente, cuando el alimento transita del esófago hacia el estómago, existe una apertura del esfínter esofágico inferior, y luego que éste llega al estómago con el movimiento peristáltico, este se cierra, ¿sí? Entonces acá tenemos un ángulo de His, un pequeño diagrama en el que podemos ver, ¿sí?, la unión gastroesofágica y las diferentes estructuras que van a conformar el anillo esofágico, el esfínter esofágico o barrera antirreflujo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una alteración en el funcionamiento de esta barrera? ¿Sí? En la fisiopatología, lo que tenemos que entender es lo que acabamos de explicar, que existe persistente y continuamente un proceso de salivación, ¿verdad? Todo el alimento tenemos saliva que funcionalmente tiene un objetivo, cumple una función. Esta saliva transita junto en el momento del proceso alimentario, cuando empezamos a ingerir alimentos y demás, forman el bolo y transita desde la boca al esófago y al estómago. Este va a producir un efecto mecánico a nivel de la cavidad gástrica o de la cámara gástrica, produciendo una serie de, desencadenando una serie de procesos, ¿sí?, hormonales y neurológicos, que va a condicionar que empiece a haber un movimiento de la distensión, va a ocasionar que se libere, ¿sí?, la pepsina, el hidrógeno y los ácidos,
y que el estómago, un mecanismo de respuesta, empiece a producir una contracción del estómago para que el alimento o el bolo alimentario que se digiere, y ese proceso de digestión gástrica empiece a transitar de forma fisiológica hacia la parte distal del tubo digestivo, que sería en este caso atravesar el píloro, el duodeno y demás. Cuando la barrera antirreflujo falla por múltiples factores que vamos a ir viendo más adelante, es cuando se produce la enfermedad por reflujo, que es el retorno del contenido gástrico hacia la luz esofágica, condicionando una serie de síntomas. Bueno, entonces hablamos del aclaramiento esofágico, ¿sí? Es esa condición en la cual el estómago y el esófago va a limpiar y va a hacer el tránsito en un sentido, digamos, altera un grado de arriba hacia abajo, y cuando este se altera, va a condicionar la enfermedad por reflujo. ¿Qué otro mecanismo fisiopatológico se altera o podemos tener, digamos, dentro de los mecanismos protectores? Los factores preepiteliales, los que están encima de la mucosa, que puede ser la capa de policarbonato y capa acuosa, ¿sí? Los factores epiteliales, propiamente dichos, que se encuentran en las membranas celulares, los complejos intercelulares, y los funcionales, que son el trastorno epitelial y proliferación de la capa basal. Y los factores posepiteliales, que están por debajo de la mucosa, el flujo sanguíneo, el bicarbonato, el oxígeno, los nutrientes, y por arrastre y dilución de hidrógeno. La fisiopatología, para terminar un poco de hablar, el reflujo inicia cuando los factores defensivos o protectores versus los factores agresivos se desequilibran, ¿sí? Se rompe el equilibrio entre estos dos y puede ser condicionado por factores anatómicos, por ejemplo, una hernia hiatal hace que el esfínter esofágico inferior se vuelva disfuncionante porque este migra, pierde las estructuras anatómicas y por tanto la función, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de aclaramiento, cuando hay movimientos peristálticos anormales o peristalsis, donde el peristaltismo empieza a perder, digamos, fuerza muscular, y entonces va a haber una disminución de esto, ¿sí? Entonces, para entender la fisiopatología hay que entender que hay un desequilibrio entre los factores defensivos y los factores agresivos, y ahí tenemos un poco la balanza que nos va a mostrar que si tiene enfermedad por reflujo o no enfermedad por reflujo. ¿Cuáles son los modificadores que, además de la parte anatómica que dijimos o mencionamos, como una hernia hiatal, por ejemplo, traumáticas y demás, pueden condicionar que el esfínter esofágico disfuncione o falle? ¿Sí? Hormonales, péptidos, fármacos, alimentos. Los que aumentan la presión, la gastrina y motilina. O sea que si el alimento llega a la cavidad gástrica, se secretan estas sustancias y lo que van a hacer es aumentar el tono del esfínter y producir un vaciamiento adecuado. Los que disminuyen, por ejemplo, la colecistocinina y los estrógenos. Es muy frecuente encontrar personas embarazadas, ¿sí?, que puedan condicionar o tener síntomas de reflujo, que hayan estado teniendo previamente al embarazo o que se reagudicen o aumenten de intensidad durante el mismo. ¿Bien? Y otras hormonas que también pueden producir disminución de la presión. ¿Bien? Acá tenemos la lista, son varios. ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros podamos asociar el consumo de estas a los síntomas. Tengo pirosis, regurgitación y demás. Bueno, en el interrogatorio deberíamos incluir o sospechar este tipo de sustancias que podrían estar siendo consumidas. Y mira acá, algo muy habitual, ¿no?, en todos. Un chocolate, ¿sí?, el alcohol, que puede contener, y la grasa de los alimentos, ¿no? Son cosas que casi todos consumimos a diario. Si a esto le sumamos el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y demás, ya tenemos que los factores agresores van aumentando, los factores defensivos por ahí no se mueven, ¿no? Entonces la enfermedad empieza a mostrarse con síntomas distintos. La hernia hiatal, una alteración anatómica en la cual parte del estómago va a migrar a través del hiato hacia el tórax, ¿no?, la cavidad torácica. Y tenemos entonces una pérdida en la función, ¿sí?, del esfínter esofágico inferior, y va a producir reflujo. ¿Bien? Acá tenemos dos hernias hiatales, el esfínter esofágico inferior dentro de la cavidad torácica. Acá de nuevo lo mismo, una hernia hiatal pueden ser las de tipo 1 por deslizamiento, es decir, la unión gastroesofágica se desliza a través del hiato hacia arriba, y esto hace y condiciona que los factores anatómicos que aumentan el tono disfuncionen o fallen. ¿Bien? Una de tipo 2 o paraesofágica, se ve que parte del estómago ha migrado, sin embargo el esfínter, o digo la unión gastroesofágica no,
y la mixta, en la cual ocurren las dos situaciones. ¿Bien? ¿Qué situaciones se pueden correlacionar con, o enfermedades clínicas se pueden relacionar con la enfermedad por reflujo? Varias, ¿sí? Varias. El síndrome Solis-Levinson, la gestación, las cirugías gástricas, esta que está muy de moda, digamos, entre comillas, ¿no? La manga gástrica, se reseca una parte de la cámara gástrica para disminuir su capacidad digamos, de contener alimentos, por lo tanto la gente va a comer menos, pero puede llegar a producir una enfermedad por reflujo a mediano plazo o a corto plazo, ¿no? La colocación de stents esofágicos, hemos visto que los que han rotado ya gasto seguro han estado viendo que se ponen stents, que son mallas metálicas que se abren y que pues mantienen abierta la unión gastroesofágica, y por lo tanto no hay la función del esfínter de contener los alimentos del estómago, y eso hace que el reflujo sea persistente. ¿Qué información anatomopatológica podemos encontrar? Eosinófilos, hiperplasia escapadores basal, elongación de las papilas, la ausencia de estos no excluye el reflujo patológico, ¿no? Solo para mencionar, ahí vemos las capas de la mucosa, ¿sí? Con los vasos sanguíneos, los neutrófilos o los puntitos negros. El esófago de Barrett, que es una complicación de la enfermedad, ¿sí? Que se ven en láminas. Y bueno, lo que nos interesa más, los signos y síntomas pueden ser típicos y atípicos. Enfermedad por reflujo, clasificación, ya vimos, síndromes esofágicos típicos y los de asociación. Ahora, los síntomas típicos son pirosis, ¿sí? ¿Quién me dice que es pirosis? Sensación de ardor. ¿Y en quechua? ¿Quechua? Un punto oral, ¿quién sabe qué? Jaya, lupa, arde, pica, creo, ¿no? Jaya. Y lupa quema. Me arde. Chicas, no saben. Bueno, la regurgitación ácida, la sensación de retorno del alimento hacia el esófago. Muchas veces sugieren, dicen, comentan, manifiestan los pacientes que el alimento lo sienten en la boca o repiten lo que han comido, ¿verdad? Siento que la comida me vuelve a la boca, ¿verdad? O tengo la boca amarga porque siento que la comida sale, o el sabor de la comida se queda en mi boca. Puede asociarse a disfagia, odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Odinofagia. Odinofagia. Odino, dolor. Dolor al paso de Mental, escuchado de todo. Muy bien. Singulto. ¿Qué es singulto? Levántelo más. Creo que es tipo hipo. Hipo. Entonces, bien ahí. ¿Qué dices? Podría asociarse a enfermedad por reflujo, ¿no? La irritación de la mucosa, la contracción involuntaria del diafragma y los músculos torácicos, ¿no? Dolor torácico o epigástrico, lo que dijo la compañera, ¿no? El ardor, el dolor, la quemazón, suelta external, torácico. Pérdida de esmalte dental y náuseas pueden asociarse. Cuadro clínico, la pirosis es el síntoma típico más común en él. Bien, ese ardor, esa quemazón, esa sensación de que la comida está quemando, ardiendo de todo el esófago. Por esa quemazón cambia el epitelio del esófago, la famosa alcalina intestinal. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué es metaplasia? El cambio celular. En este caso sería una metaplasia epitelio cilíndrico ciliado. ¿Y cuál sería el normal? El normal es escamoso. No caracterizado. No caracteriza la piel. Entonces el 75% de los síntomas típicos, mejor dicho, es la pirosis y regurgitación. Si tenemos estos dos síntomas, hay que estudiar una enfermedad por reflujo esofágico. Y cuando ya pensamos o sospechamos eso, nos vamos a ver las posibles complicaciones, ¿no es cierto? O sea, el esófago de Barrett, las esofagitis y demás. A veces, como ya dijimos, el paciente, tuvimos casos, ¿no? Un paciente joven que había tenido un infarto cerebeloso, por lo cual había estado en tratamiento y manejo por el empieza con hipo persistente. 4, 5, 6 días con hipo. Joven,
Y pues no, imagínense que estén sentados en clases y cómo afecta su calidad. Vino al consultorio, hicimos una mala maniobra, va al salvo, ¿no? Hicimos que inspire profundamente, creo que yo, ¿dónde estabas? Sí estaba, ¿no? Hicimos ya un hipo persistente, no sé, más de 4 o 5 días, ¿no? Y se paró, ¿verdad? El hipo se paró, bueno, estuvimos bien, cantando victoria, le hicimos una endoscopía, una esofagitis grado 0 de los años. Hicimos tratamiento, la esofagitis mejoró, el último control fue el 2025, tiene una esofagitis muy leve, pero el síntoma terminó. ¿Sí? Un síntoma hipo que era molesto, pero en vida ya no lo tiene. Y pues ahí seguimos, ¿no? ¿Por qué? Porque podría pasar una complicación. Entonces, en el caso de que el hipo no pasase con la mano de Valsalva, creo que se le debería hacer estimular el glosofaringio, ¿verdad? El glosofaringio, ¿no? Hay varias técnicas, varias. Sí, cagándole la lengua, sí. Accionar. Bueno, creo que sabes que jalamos la lengua. No, solo fue Valsalva. Bueno, no le pasaba ayer ya. Signos y síntomas atípicos pueden presentarse como tos crónica, bronquitis crónicas, asma o abscesos pulmonares, ¿no? Sin etiología conocida, dolor precordial, laringoespasmo, disfonía, tos persistente. Esto también es algo muy común, ¿sí? Los pacientes tosen mucho. Entendemos el interrogatorio y ve los factores predisponentes. ¿Dónde? En la balanza, ¿verdad? El equilibrio entre los agresores y los que defienden, ¿sí? Los protectores. Vemos que es obesidad, tabaquista, come chocolates y empieza a tener tos, ¿no? Le hace todo el chequeo del otorrino y dice, no tiene nada. Vamos a investigar una enfermedad por reflujo. Entonces pueden presentarse con estas otras enfermedades o síntomas. Las emociones dentales, ¿sí? Manifestación también puede ser del reflujo. Y los síntomas atípicos van del 25 al 80%, dependiendo de qué estamos estudiando. Volvemos a ver el mismo gráfico. Esto es ordenar un poco, ¿no? Los síndromes esofágicos y extraesofágicos. Los extraesofágicos acabamos de mencionarlos, ¿verdad? La tos persistente, la laringitis, el asma, erosiones dentales. Las propuestas: faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis recurrentes. Los síndromes esofágicos. Esto sí me pregunté el examen el año pasado. Síndromes esofágicos y extraesofágicos. Son, ¿no? Habría que decir los sintomáticos y los con lesión o los sin lesión, ¿sí? Solo síntomas y con lesión estructural. Las variedades clínicas: enfermedad no erosiva, ¿sí? Tiene la clínica, tiene los síntomas y a la endoscopía no evidenciamos lesiones mucosas y no presenta erosiones, ¿sí? La erosiva, que sí, pues efectivamente se producen lesiones y se detecta. Y el esófago que sería parte de la complicación, la cronicidad, ¿verdad? La enfermedad por reflujo no erosiva, 60% no tienen esofagitis, es una variante de la ERGE. Predominan síntomas típicos, o sea, te dicen, tengo esto, y tú ves y 85% de probabilidad que tengas, haces la endoscopia y sale negativa, ¿bien? La endoscopia será negativa y la biopsia no es útil, ¿sí? Y acá vemos cómo tenemos un epitelio conservado, una línea Z, un cambio mucoso conservado, lo que decía la compañera, ¿no? De un epitelio esofágico a un epitelio gástrico, mucosa gástrica, que tiene diferentes capacidades de estructura histológica, ¿no? Los anillos de Chasky, hablamos de factores defensivos y agresores. Uno será el esfínter esofágico inferior. Acá hay un anillo fibroso que no permite el cierre completo. Por lo tanto, predispone a la esofagitis, ¿no? Relación de una hernia hiatal con un erge y un anillo fibroso cubierto por el epitelio. Hoy estuvieron en gastro, ¿quiénes? ¿Vieron la estenosis de la superior que se dilató? No, se fue. No. ¿Viste? Sí, le dilatamos, ¿verdad? Sí. Y se abrió. Era algo así, ¿verdad? Era algo así. Tenía su anillo fibroso y adentro todo cerrado y no pasaba pues nada, ¿no? Se dilató con muquías de Savary, se pasó una guía y se dilató, se hizo la dilatación para abrir una estenosis leve. El esófago de Barrett es una metaplasia que ya dijimos a nivel del epitelio de la unión gastroesofágica, tiene características macroscópicas de color asalmonado, se proyectan hacia proximal, ¿sí? Pueden ser largas o cortas, de acuerdo a la longitud que tienen estas. Acá se ve la unión gastroesofágica, ¿verdad?
Y ahí vemos que hay un epitelio tipo, entre comillas, de transición que llega a ser una metaplasia, intestinal o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, esto se ve macroscópicamente en endoscopía de esta manera, histológicamente se ve como un epitelio escamoso se convierte en, ¿verdad?, una metaplasia intestinal. El riesgo de cáncer en el esófago de Barrett es de menos de 1% por año. Existe más riesgo de cáncer en el Barrett largo que en el Barrett corto, y es de mayor riesgo en mujeres que en varones. La historia natural del esófago de Barrett es un cambio celular que va progresando, evolucionando, una historia natural hacia la displasia, ¿verdad? Y la displasia es metaplasia, displasia y cáncer. Displasia de bajo grado, displasia de alto grado, y el cambio celular hacia la neoplasia de cáncer. Entonces, la incidencia de cáncer en la displasia de alto grado es de 5 a 6% por año. Entonces, hay que hacer controles endoscópicos, tratamiento de la enfermedad por reflujo y vigilancia del paciente para evitar, ¿no?, que ocurra, pues, la historia natural del cáncer, ¿sí? El diagnóstico, como se hace, clínico, sintomatología extraesofágica típica, dolor torácico, no cardiogénico, asma, paciente te dice en la noche me despierto atorado, me atoro, tengo tos, ¿verdad? Caries, laringitis, la tenemos en el cherry, muerte súbita lactante, arritmias. El diagnóstico clínico puede producir como complicaciones disfagia por una estenosis péptica, un cáncer de esófago, ¿no?, un esófago largo, un cáncer de esófago, hemorragias por las erosiones profundas o úlceras que pueden ocurrir durante la evolución de la enfermedad si no se trata o diagnostica, pérdida de peso por estas mismas, ¿sí?, alteración o ataque al estado general y anemia. Son las complicaciones de la enfermedad por reflujo. ¿Cómo se estudia? Ya dijimos, primero hacemos la evaluación clínica con la anamnesis, los recursos del interrogatorio, antecedentes personales, patológicos y demás. Luego hacemos el examen físico, el interrogatorio, donde vamos a preguntar o evaluar los síntomas típicos, ¿verdad? Típicos, atípicos, y hacer una asociación. Y luego tratar de usar exámenes complementarios o de gabinete que nos van a permitir llegar a un diagnóstico más certero, ¿verdad? Entre estos está el esofagograma con contraste, ¿sí?, puede dar falso positivo de 20, puede diagnosticar esofagitis, tiene valor limitado para el diagnóstico y no debe usarse como tamizaje, solo en algunas condiciones específicas. La pH impedanciometría, ¿sí?, el reflujo de ácido biliar, recomendaciones para monitorización ambulatoria del pH esofágico y la impedancia y para medir el reflujo ácido. Bien, entonces la pHimetría sería el estudio que uno utilizaría para determinar si tiene reflujo o la impedanciometría, ¿verdad? Cada vez que sube el líquido te detecta un escape ácido o un escape líquido. Y la pHimetría para medir el pH de este contenido líquido que está en el esófago, ¿correcto? Entonces es la pHimetría, un estudio, y la impedanciometría, otro estudio. Y los dos juntos la pH impedanciometría, que sería lo ideal para hacer el diagnóstico certero de la enfermedad por reflujo. ¿Ok? Nos puede decir si es escape ácido, reflujo ácido o reflujo no ácido. ¿Bien? Hay que ver si se hace con IVPs o sin IVPs antes o después del estudio. ¿Bien? El estudio endoscópico nos va a proporcionar la posibilidad, nos va a dar la posibilidad de hacer una observación directa del esófago y determinar sus características macroscópicas, ¿sí? Entonces vemos, es la técnica de elección para evaluar la esofagitis. El diagnóstico del esófago de Barrett requiere una biopsia dirigida, ¿verdad? ¿Dónde tomamos biopsia? Aquí, ¿por qué? Porque es un color rosado, salmonado, con una lengüeta de 2 centímetros o lo que fuera. Entonces localizamos y tomamos una biopsia dirigida o según protocolos determinados. Bien, para ver la esofagitis tenemos varias clasificaciones, ¿sí? Esta es una de ellas. Nos va a dar 5 tipos, ¿sí? Lesión única, erosiva exudativa, lesiones múltiples erosivas, que pueden no ser confluentes, lesiones erosivas o exudativas circunferenciales, la grado 4, lesiones cualquiera de las anteriores más una úlcera, y el 5 Barrett
sin lesiones humildes. Bien, otra clasificación es la clasificación de Los Ángeles, refiere exclusivamente a la esofagitis, a las erosiones. Se ven los dibujitos, no incluye cambios de metaplasia ni esófago de Barrett y nos puede predecir la presencia de estenosis, ¿verdad? Entonces, en la clasificación de Los Ángeles tenemos A, B, C y D. La A es una erosión de 5 milímetros que no involucran dos epitelios o dos pliegues, mejor. Grado B, erosiones mayores a 5 que no involucran dos epitelios. Grado C, una o más erosiones que involucran epitelios son en realidad pliegues encuadrantes que comprometen menos del 75%, y la de grado D que involucra casi toda la circunferencia del esófago en todos sus cuadrantes. ¿Sí? Acá podemos ver los pliegues y las erosiones grado A pequeñas que no se juntan. Aquí vemos la de grado B mayores a 5, ¿sí? Las de grado C que confluyen o juntan más de dos epitelios, y las de grado D que pues ocupan más del 75% de la circunferencia. Bien, en este tipo de lesiones nosotros tenemos que sospechar y hacer un control exhaustivo, controlado, permanente, para descartar secuelas como la estenosis o como la metaplasia o el Barrett, ¿sí? Pues acá vemos en la visión endoscópica las diferentes esofagitis que son causadas por el reflujo, ¿sí? Entonces, por ahí el dibujo sirve para recordar que cuando un día les toque ver un informe endoscópico y digan, ¿no?, una esofagitis, Los Ángeles B, mire, más o menos, bueno, plan IBP, tratamiento, control y demás, ¿no? Grado C o grado B, bueno, esto es un poco grave, seguro que ya esta persona del grado D es muy sintomática, ha bajado de peso, debe tener disfagia, odinofagia, ¿no?, atascamiento, porque se ve que la luz está más pequeña, ¿no?, se empieza a estenosar la circunferencia. El tratamiento. Para el tratamiento, pues podemos primero pensar en cuáles son los factores agresores, ¿no? Entonces, tratar de limitar, de lograr el equilibrio entre los agresores y los defensivos. Entonces, bajar de peso predispone al reflujo, ¿verdad?, a la disfunción, a la presión. Fraccionar comidas, decía que la comida copiosa puede predisponer al reflujo, y el reflujo por esofagitis, la esofagitis o todo lo demás a las complicaciones. Evitar la aerofagia, mascar chicle, hablar, ¿no? Evitar. No fumar, evitar el licor y los irritantes, las grasas, toda la lista que dijimos anteriormente, porque estos van a promover que la fisiopatología, donde está el dibujito, donde se empieza a contraer el estómago, va a hacer que el reflujo sea persistente. ¿Correcto? El tratamiento, medidas mecánicas, ¿qué le decimos? Mastique bien, coma fraccionado, ¿verdad?, pequeñas porciones. Evitar el decúbito inmediatamente después de alimentarse, o de comer, o de tomar. Por lo menos, ¿cuántas horas? 2 a 3, ¿no? Es el tiempo más o menos el vaciamiento gástrico fisiológico. Evitar los ejercicios o movimientos. Ya, voy a comer rapidito y bueno, tengo que volver, no sé, a barrer, a levantar cosas. Probablemente los movimientos, las maniobras, el aumento de presión intraabdominal van a hacer que el reflujo se produzca. ¿Sí? Y evitar el uso de fajas. ¿Viste las señoras? Algunas usan estas cosas que se amarran. ¿Cómo se llama? Claro, chupitos. Se guardan, ¿no es cierto? Apretadas, así como una super cintura, ¿no? Como guitarras, ¿no? Bueno, aumentar la presión hace que eso sea más difícil el vaciamiento gástrico y puede predisponer al reflujo. Encuentras eso, una paciente de determinada edad, mayor de 40 años, esofagitis, reflujo persistente, por ahí le vas a dar tu bomba de fármacos, le vas a dar todo. Y si no le dices, sácate esto, probablemente no mejore, ¿no? Entonces, ver un contexto clínico y ver qué factores pueden predisponer a que ocurra el problema. ¿Ok? Dormir del lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Sobre el lado izquierdo, porque anatómicamente el fondo es el que va a contener más. La curvatura mayor va a servir de almacenaje. Si dormimos sobre el lado izquierdo, por gravedad, el contenido en la cámara gástrica va a caer sobre el fondo, sobre la curvatura mayor, y eso va a hacer que este contenido ahí, el esófago también va a quedar por encima de esto, ¿verdad? Si hago esto, vuelve el esófago. Si mantengo elevada la cabecera, 30 grados, le digo eleva tu cabecera, y el esófago está acá, probablemente el contenido va a menos. Si
ya puesta en posición horizontal, probablemente el reflujo ocurra más frecuente a la hora de dormir, ¿verdad? Esas cosas pues son factores predisponentes que hay que pensarlos, interpretarlos y recomendarlos como tratamiento, como medidas generales o higiénico-dietéticas. Posición de faulas. Sí, ahora, ¿cómo lograrlo? Porque pues a veces no tiene una cama clínica, ¿no? Donde puedas apretar el botón, se levante donde le des y se levante tampoco. No digas posicionar artesanalmente que ponga pues ladrillitos en las cabezas o tablitas que eleven un poquito la cabecera por lo menos para que condicione cierta caída, ¿no? De gravedad, y podría mejorar eso, no sé, en un periodo de tiempo. Doctor, ya no aguanto porque mi esposo se rueda y termina abajo, se cae, ¿no? Sí, entonces lo que se puede tratar de hacer lo máximo posible para lograr la curación y el problema no llegue a las complicaciones graves, ¿no? Medidas farmacológicas. IVPs. ¿Qué es IVP? La bomba del ¿Cuáles son? omeprazol. Hay inhibir de manera irreversible, ¿no? La bomba. Entonces, en general se usan estos, ¿bien? Por periodos de tiempo determinados. La mucosa esofágica podría llegar a, no sé, curarse en 8 o 12 semanas, ¿no? 8 semanas de tratamiento con inhibidores, medidas higiénico-dietéticas generales, baja la cabecera, no comas, bájate el peso, no te aguantes, conjunto de cosas para mejorar la enfermedad. Se pueden usar antiácidos, los bloqueos solo para mencionar ya no se usan, de hecho ya la ranitidina está proscrita. Ha salido comunicado hace más de 10 años, yo he visto el año pasado, no tiene sustancias cancerígenas y bla, entonces ya no se usa. La famotina es una opción, pero pues no alcanza el bloqueo ácido como para producir curación de la mucosa, entonces por ahí no es la primera línea de farmacoterapia para tratar esta enfermedad. Los antiácidos, efecto rápido sobre la mucosa, o sea, dura un tiempo, es reversible, transita el antiácido va y todo sigue igual, o sea que no es prolongado, no es permanente. Bien, pero se pueden usar para al menos los síntomas, ¿sí? Los procinéticos aumentan el peristaltismo, facilitan el vaciamiento gástrico y pueden aumentar a nivel el tono del esfínter esofágico inferior, o sea que pueden promover o ayudar al tratamiento y la curación de la enfermedad. Los bloqueadores de bomba, ya dijimos, los parasoles, tenemos una gama. El omeprazol tiene una vida media considerable, es muy buen medicamento, barato, eficaz, ¿no? El esomeprazol por ahí es el segundo, ¿sí? O el más moderno. Tiene una modificación en la química del omeprazol, tiene una vida media casi similar o capaz un poco más prolongada y tiene buen perfil farmacológico. Me gustan los demás. Tratamiento. Dijimos 8 semanas con síntomas de enfermedad digestivos, hasta 12 semanas laringitis, ¿sí? Hasta 12 semanas, 8 semanas puedes lograr una curación del 80-90%. Y eso.